¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Cómo te va, Martín? Gracias por venir. Un gusto. Quiero empezar por algo que charlamos con Guillermo Oliveto. Creo que vos todavía no habías llegado, pero es interesante. Él dice, a ver cómo vos ves esto, este fenómeno. Él dice, lo que pasa, el fenómeno del Mundial, Argentina campeón y 4 o 5 millones de personas sin grieta celebrando, y más allá de todo el país, es el gen de algo que podría ser nuevo. Es la experiencia de muchísimos años posteriores, desde el comienzo de la grieta, de un momento de no grieta. La política debería intentar capitalizar algo de eso porque la gente se enganchó con ese momento. ¿Es trasladable, no es trasladable? ¿Cómo ves? Primero, el aprovechamiento político o el intento de aprovechamiento político del triunfo en el Mundial y de haber salido campeón del mundo me parece muy pobre, ¿sí? Unos tratando de, otros explicando por qué los valores de la selección son los que tal espacio político está pregonando para la Argentina. Eso me parece que no corre. ¿Por qué no corre? Porque es un mérito de los jugadores, es un mérito del cuerpo técnico y punto. Y es una alegría que tuvimos todos nosotros. De ahí a extrapolar ciertas cosas me parece que hay una distancia grande. Recién me lo crucé a Guillermo en el ascensor, le pregunté, le dije que venía acá, me dijo, yo acabo de pasar y me contó un poco de esto. Si la selección... No la viste. O sea, si vos no estás de acuerdo con esa posición. No, yo creo que si la selección hubiera... Es otra cosa. Si la selección hubiera perdido en primera vuelta, todo el método, todo lo que valoramos de la cultura de los jugadores, de cómo se lo tomaron, de con quiénes celebraron, de que impidieron que la política se apropiara de algo, la verdad que si hubiera sido distinto el resultado no estaríamos diciendo todo lo contrario. No, pero Entonces, mirá, yo coincido con vos en que generar el método escalón y la escaloneta al gobierno y no sé quién al poder, no. Lo que digo es, él lo que cuenta es la experiencia del espacio público con y no contra. a eso no tengo... Hay dos cosas... hay dos cosas de ese fenómeno que me interesan. Primero, es tanta la grieta en Argentina, y a veces tan ridícula, que, por ejemplo, a mí me hubiera gustado que cuando salíamos campeones estuviera el expresidente, que es titular de la fundación de la FIFA, y el presidente actual. No pongamos los nombres. El expresidente de Argentina, que trabaja en la FIFA, y el presidente actual. Me hubiera gustado que estuvieran los dos. Me hubiera gustado que los jugadores tuvieran ganas de saludar a los dos y de celebrar todos juntos como argentinos. Evidentemente eso no pasó. Porque los jugadores, algunos tendrán un color político, otros tendrán otro, y además otros dirán, no nos dieron nada, la política no nos dio nada, como muchos de los ciudadanos, ¿sí?, que salieron a festejar, la política no nos dio nada, no tenemos por qué ir a tributar esto en ningún lugar. Y de hecho se resistieron a que nadie de la política se aprovechara y lucrara con lo que lograron ellos. Esa señal ya me parece lo suficientemente contundente de, hay un sector, en este caso, emblemático, representativo de todos nosotros en un contexto que es un mundial de fútbol, que está cansado de eso. Muchos están cansados de eso. Y qué bien la calle, contra todos los temores que podíamos tener, porque yo tenía muchos amigos que veían las imágenes desde afuera y pensaban que era una gran celebración, pero nosotros acá adentro teníamos temores de que pasara algo, de cualquier chispa se encendiera en un contexto en el cual hay mucho enojo, frustración, grieta, polarización, y que la cosa terminara mal. Entonces, ¿qué me parece que la sociedad tuvo ganas de salirse, por lo menos por un rato, de eso? Una tregua. Para poder celebrar, porque si no, en ese contexto, 5 millones de personas con pensamientos políticos diferentes, algunos serán apartidarios, otros serán apolíticos, pero seguramente, habiendo 5 millones de personas, habría de uno y otro extremo. No tuvieron ganas ese día de involucrarse en eso, y yo creo que es sano. Yo sinceramente soy de los que piensan que cuando una sociedad discute mucho de economía y discute mucho de política, es porque las cosas no están bien. Cuando las cosas están bien, discutís de lo que te pasa en tu vida, del último libro que leíste, de la serie que viste, de qué le... Pero no discutís todo el día de política y economía. Es un mal síntoma para una sociedad. Y por suerte, la sociedad argentina ese día dijo, basta, tregua. Y ojalá que se extienda, porque si no es muy difícil resolver los problemas que tenemos los argentinos. Los que se ofrecen como no grietosos, si existe ese término, tienen un problema, y es que se los asocia con débiles o estatucuistas o no sé qué de valores no positivos.
todavía no entendí nada de lo que dijiste. ¿Débiles estatucuistas? Claro, es que las palomas, si vos querés, o los que son anti-grieta, los asocian como no van a tener la polenta necesaria para los cambios estructurales. Yo no creo que agredir al otro sea una demostración de carácter. Ni de templanza, ni de la capacidad de hacer cambios. La verdad que no creo para nada eso. Y hay un montón de pruebas sobre eso. Sí. No me quiero el ejemplo clásico de si Gandhi, Mandela, pero en la Argentina hay gente que tiene carácter y no anda gritando por ahí. Y que se planta frente a las cosas y las dice y es capaz de generar colectivamente cambios. Y yo creo que por ahí pasa la Argentina, ¿sí? Que la grieta y el enojo permanente impide reflexionar. Yo creo que vos lo conocés, Stanislav Bachrach. Sí. ¿Sí? Es neurocientífico, es biólogo, es neurocientífico. Y él dice que eso que decimos, viste, que si usáramos todo el cerebro, él dice, el cerebro lo usamos todo el tiempo, lo usamos todo. Lo que pasa es que no podemos usar todo el tiempo. Cuando se te enciende, usamos el 2% del cerebro en el mismo instante. Se te enciende el 1,99 en un centro de emoción, bueno, te queda el 0,01 para pensar. Y eso lo vivís cuando reaccionás mal a algo, con un amigo, con tu pareja, y te das cuenta. Entonces, la verdad que el enojo permanente y la anulación del otro impiden pensar, impiden encontrar vías. ¿Eso quiere decir que uno cede frente a algo? No. Siempre digo lo mismo. Lo bueno de las malas ideas es que no son como un virus, no se te contagian. Si crees que son malas, no se te van a contagiar. No veo cuál es el problema. Horacio Rodríguez Larreta reforzó, voy a usar el verbo reforzó, usa el que quieras, su gabinete o el gobierno incorporó a Martín Redrado. ¿Qué te parece? Puedo ir un paso antes por lo del carácter y después volvemos a lo de Martín. Voy un paso antes. La reacción que tuvo Horacio, y el día que lo anunció estábamos todos, de fortaleza institucional colectiva para ir a hacer el amparo ante la Corte, fue lo que impidió, o lo que después de un tiempo, hizo que la Corte dijera, mira, el dinero tiene que volver a la ciudad. Hasta tanto trate la cuestión de fondo, no le puede seguir descontando o sacando los recursos que le sacó a la ciudad. ¿Hubo gritos ahí? No. ¿Tuvo resultado? Entonces yo creo que hay otro camino por recorrer para tener resultados desde el punto de vista institucional. Después el kirchnerismo, como suele hacer, le parece que nada, ninguna institución ni ningún acuerdo entre los argentinos que vaya en contra de lo que ellos piensan es válido. Eso es otra cuestión. Si querés ahora te contesto lo de Martín. No, pero es interesante lo que planteas de Horacio Rodríguez Larreta. Yo coincido con vos en que fue claro que se plantó de ese modo. También es cierto que un sector más duro del PRO le reclama o le facturó durante mucho tiempo, creo que ahora ya no, haberse acercado demasiado a Alberto Fernández ingenuamente en la época de mi amigo Horacio y que finalmente fue traicionado justamente el día que lo citaron para anunciarle que le quitaban coparticipación cuando rodearon Olivos la policía bonaerense. Le facturan haberse acercado al peronismo y al kirchnerismo. Dos cosas. Primero, yo creo que debo haber sido el primero que opinó sobre lo que hizo Alberto Fernández ese día, porque yo estaba... Ese día, vayamos para atrás, la Quinta de Olivos estaba rodeada por la policía bonaerense. Entonces a mí me parecía que eso desde el punto de vista institucional para Argentina era malo y no veía a nadie de nuestro espacio diciendo, che, esto es malo, no puede tener un presidente rodeado de la Quinta por la policía en un motín o en una suerte de sedición. Entonces pedí salir en este canal. Pedí salir acá, dije, yo quiero salir a decir que esto es una barbaridad. Y cuando estaba a punto de salir, el conductor de ese momento me dijo... Tengo una noticia para darte. ¿Sabes lo que van a anunciar? Claro. No, ni siquiera. Me dijo, mira, te vamos a demorar un segundo porque va a hablar el presidente. Yo pensé que el presidente iba a hablar de la gravedad de la situación institucional y anunció la barbaridad de sacar los fondos a la ciudad. Como yo es un tema que es objeto de mi primer libro, conozco bien la ciudad, conozco bien los fondos de la ciudad, salí a responder en el momento. Ahora, me parece que hay que separar dos cuestiones. Yo creo que en el medio de la... Ahora la pandemia es un recuerdo horrible. A veces hasta podemos caricaturizar las cosas que hicimos por temor en la pandemia. Pero digo, yo por ejemplo salí con UBA en Acción, con la extensión de la UBA, a dar de comer a la noche a las personas que estaban en situación de calle. Y tenía miedo. Miedo de contagiarte de algo que no conocías. Y en ese momento, la verdad que requería un método colectivo para abordar algo que era desconocido en el mundo. Yo creo que esa posibilidad de colaboración, de terminar con la confrontación inútil, la dinamitó Alberto Fernández el día que hizo eso. Ahora creo que el jefe de gobierno de la ciudad tiene las dos responsabilidades. Tiene la responsabilidad de defender a la ciudad, tiene la responsabilidad de cuidar en salud frente a algo que no sabíamos cómo era.
Muchas veces yo veo reacciones que en el momento, si querés, vuelvo a cómo funciona el cerebro, vos podés tener una reacción frente a algo, pero si esa reacción se queda ahí y no construye un método para transformar la realidad, no sirve para nada tampoco. Entonces yo creo que hay un carácter en querer transformar la realidad, hay un carácter en dar peleas aunque a veces no estén de moda. Hay un carácter en plantarte ciertas cuestiones y hay un carácter en querer transformar el statu quo. El statu quo sí hay que transformarlo. Martín Redrado está incluido ahora en el gobierno de la ciudad de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué te parece? Una muy buena incorporación. De hecho, yo estoy muy de acuerdo con la incorporación de Martín. Me parece que tiene conocimiento de dos áreas muy significativas. Una es la economía y la otra es las relaciones exteriores. Y esta es una ciudad, no hay ni que hablar de lo que tenemos que pensar colectivamente para la Argentina, pero esta es una ciudad también que necesita, que tiene una oportunidad muy grande. Hoy, este es el siglo de las ciudades. Es un siglo donde las grandes capitales y las grandes ciudades están compitiendo por el talento. Y la verdad que es una ciudad que hay que mostrarla más, hay que contarla más. Dos objeciones no mías, sino Patricia Bullrich dice, ¿más cargos? Y, por ejemplo, Milei, que estuvo ayer, dijo, ojo, no crean ministerios, pero más secretarías y subsecretarías. Están ampliando el Estado. Mira, primero... Por todos los que se incorporaron. Primero, por lo que entendí, lo que dijo Horacio, no se incorporó ni hay un solo cargo más ni nada. Hay reemplazos de algunos y otros están ad honorem. Ese es el primer punto que te digo. Segundo, a mí me parece que la incorporación de Martín puede tener otra postura con otras. En el caso de Martín Redrado me parece una muy buena incorporación. Y que hay que pensar la Argentina que viene en materia de política económica, colectivamente, sí. Y él tiene experiencia en el Banco Central, tiene experiencia en materia internacional, tiene experiencia, conocimiento del mundo de las inversiones. Me parece que es una buena incorporación. Vos sos candidato a la Ciudad de Buenos Aires. Sí, soy candidato a jefe de gobierno. Bien, ¿cuándo se dirime esto? Algunos dicen que podrían sugerirle a Vidal competir en la ciudad. ¿Qué te parece? No me parece nada, me parece que lo va a decir. Me parece que le damos demasiada importancia a las reuniones. A veces en la incertidumbre, a las reuniones, a los trascendidos, a las palabras de uno y de otro lado, ¿cómo se va a decidir? En unas PASO. Como se tienen que decidir las cosas. Eso es por lo que he peleado nuestro espacio, evolución, que además hemos contagiado después al radicalismo para eso, peleó todo el tiempo para que hubiera paso. Y esa renovación dirigencial que me parece que la Argentina necesita renovación dirigencial, está surgiendo a partir de utilizar como corresponde las herramientas de las PASO. Siempre nombro un montón de gente, ¿no? Ha venido Manes, Carolina Lozada, Maxi Puyaro, Rodrigo Loredo, pero ahora vamos a tener un ejemplo más. Ahora vamos a tener el ejemplo en La Pampa. En La Pampa va a competir por el radicalismo Martín Berongaray, que es un dirigente, es un diputado que no se lo conoce mucho, de una formación extraordinaria y que quiere dejar de ser diputado para ir a gestionar. Nosotros defendemos eso, renovación dirigencial, que antes estaba tapada, que tienen ideas novedosas y que quieren ir a ponerle el cuerpo a la gestión. Después, ¿cómo se van a dirimir? Los va a elegir la gente. Esto ya lo hemos visto en otros países. En otros países se junta tal dirigente con tal dirigente, tal dirigente con tal dirigente, y después la gente elige otro. Te pido en 1 minuto 30 una evaluación de la gestión Massa como ministro de Economía. Dicen que en diciembre la inflación se va a parecer a la de noviembre, lo cual el gobierno nacional va a presentar como un éxito probablemente, si no empieza con 6 y mucho menos con 7. ¿Qué te parece a vos los últimos indicadores y esta gestión? Mira, la Argentina se transformó en el país en donde estamos contentos si mantenemos las cosas como están. Que no suba mucho el dólar, que no suba mucho la inflación, que no se caiga la actividad económica. Me parece que estamos para... Hace poco encontré un libro que le regalaron a Carla en Estados Unidos que decía hay que tener sueños más grandes. Entonces, ¿qué creo que hizo bien el ministro de Economía? Que paró una sangría. ¿Por qué? Porque antes había tanta descoordinación entre las cabezas del Poder Ejecutivo, en el equipo de Economía, con la vicepresidenta, con distintas partes de la coalición gobernante, que si fuera una orquesta, estaba cada uno tocando una cosa distinta. ¿Qué hay ahora? Un director de orquesta toca una partitura que nos suena entusiasmante para la Argentina. La verdad que para mí no. Lo único que hizo es eliminar o reducir el ruido que existía, que nos afectaba la vida aún más de lo que nos afecta la inflación, la falta de oportunidades
para los jóvenes, para los que tienen más de 50, de una sociedad o de una economía que dejó de ser dinámica. Más o menos así. Hereda, si gana un gobierno de otro signo, si gana Juntos por el Cambio, ¿hereda una bomba? Hereda una situación extremadamente difícil, sí. ¿Peor que la que heredó Macri en 2015? ¿Igual? ¿Mejor? Yo creo que quizá un poco peor, no sé, en algunas cosas peor, en otras mejor, de lo que heredó Macri en el 2015, con un aprendizaje. Las cosas que no se hicieron bien del 2015 al 2019. Y la necesidad de tener una mirada un poco más profunda, más diversa, más rigurosa sobre qué cosas le pasan a la Argentina. Yo creo que eso es posible y por eso creo que hay incorporaciones en los espacios nuestros que son buenas. Creo que hay un aprendizaje, no sé, en la ciudad padecemos todo el tiempo piquetes, cortes, etc. Bueno, hay un gobernador que ahora además el fallo de la Corte Suprema lo avaló, que ordenó un paraestado en Jujuy, que es Gerardo Morales. Y vos sabés que yo tengo diferencias con Gerardo, las he tenido, no siempre pensamos igual, pero me parece que ese tipo de contribución a ver cómo se resuelve un problema es muy importante. Entonces hay un aprendizaje colectivo. No es la Argentina solo este lado, o el pasado de más atrás, sino que hay una manera diferente de abordar cosas porque hay una renovación en la política. Yo peleo para eso. Creo que está ocurriendo, creo que a veces está más sumergida de lo que creemos o de lo que vemos. ¿Se puede hacer algo distinto con los reclamos y los cortes en Avenida 9 de Julio? Sí, se puede hacer muchas cosas si estuvieras al frente de la ciudad con eso? Mira, primero, hay una parte que tiene que ver, esta es la ciudad, como es la ciudad capital, donde transcurren las protestas contra el gobierno nacional y encima financiadas por el propio gobierno nacional cuando terciariza los planes. Pero después creo que hay un acostumbramiento cultural a que todo vale. Y yo creo que no es de la noche a la mañana, pero tenés que empezar otra vez con un método a correr el límite, decirme esto no está permitido, esto no está permitido, esto no está permitido, hasta volver a una normalidad. Y tenés que ir corriendo el límite. No es un día gritando, entrando con un palo, sí es con una ¿Se puede hablar con tesitura permanente. No me importa, yo creo que se puede hablar con todos, pero ¿Lo tenés vínculo con él? ¿Lo hablaste? Yo he tenido diálogo con él, pero lo que quiero decir es, no importa, uno puede tener diálogo con todos, pero hay un momento en que hay que reconstituir la autoridad. ¿Es de la noche a la mañana? No, porque la sociedad se acostumbró a otra cosa, pero sí es volviendo a poner el límite de a poco donde está. En Mendoza funciona, Alfredo Cornejo, en Mendoza funciona un protocolo para la protesta social. Tienen que avisar, tienen que recibir permiso de por dónde se puede y por dónde no se puede, y están sujetos a multas y penalidades. Bueno, eso es un método para llevarlo hacia otro lugar, a un lugar donde no nos enloquezca la vida cotidiana, iba a decir otra palabra, y donde además restauremos en Argentina algo que es importante, que está tergiversado, que es la autoridad. Hoy estaba reunido con docentes, ¿no? Los docentes sienten que perdieron autoridad frente a las aulas. Pareciera que el gobierno pierde autoridad en materia de cuál es la política educativa que quiere sentar en un lugar. Y hace poco nosotros en Evolución hicimos un congreso de educación donde vieron una experta, la ex ministra de Río de Janeiro, y un experto chileno, que decían, mirá, todos pueden participar en del debate público porque son todos actores del sistema educativo, pero después el que tiene legitimidad y la autoridad, porque para eso lo votamos y para eso tenemos este sistema de gobierno, se llaman los gobiernos, se llama Estado. Y yo creo que eso hay que reconstruirlo, sí. Bueno, pero hay que imponerse ahí y hay actores que dicen, esto es horizontal, nosotros también vamos a definir contenido. No, no es horizontal. Bueno. No es horizontal, eso vos decís, se puede dialogar, sí, pero después no es horizontal. No es horizontal, para mí, yo di clases en Nacional de Buenos Aires, para mí no puede tomar un chico un colegio porque no le dan la concesión del bar a quien quiere o porque no puede poner un chico el rector que le gusta. Está bien, pero no ¿qué haría? En lo concreto lo toman, Martín. Después, bueno, ¿qué haces? Acá tenés la caja de herramientas, usá las que quieras. Sí, ¿qué harías? Otra vez reconstruir la autoridad del Estado, cambiando la cultura de poco para que eso no ocurra y no permitirlo, Diego. ¿Cómo? No permitirlo. Depende en qué rubro. Padres en que alimentan la toma también. ¿Les parece que es una reivindicación legítima? Que Horacio Rodríguez Larreta, el pebete no es lo suficientemente nutritivo. Una de las cosas. César Buenos Aires. Mira, una de las cosas que no están teniendo lugar, hay muchos recursos en la ciudad y hoy lo hablaba, ayer lo hablaba con médicos. ¿Estamos contándole a la sociedad cuando tenemos el Estado cuán importantes son determinadas peleas o cuán importante es la involución educativa que ha tenido Argentina versus... ¿Está encarnada realmente en la sociedad? Bueno, para esas cosas hay que pelear, para reconstruir eso, para reconstruir la autoridad, para hacerlo, y que entonces, otra vez,
con más aval colectivo de cuáles son las peleas que hay que dar, y yo creo que en algunos casos ya el hartazgo es muy grande, el tema de la falta de, o la imposibilidad de circular en la ciudad, ese es un ejemplo, pero en otras cosas también se está avanzando. Ahora, lo que no se puede hacer es modificar las cosas como un péndulo. Hay que reconstruir la cultura paso a paso, caminando en una dirección sin cesar, ¿sí? Y soy optimista, la verdad. No soy... El otro día estuve, voy a cometer una infidencia. El otro día estuve con Esteban Bullrich, fui a visitar a Esteban. Que tiene obviamente muchas dificultades para poder comunicarse. Entonces se comunica mirando una pantalla y escribiendo, con los ojos. Y en un momento estábamos hablando de Argentina y Esteban es optimista. En un momento le dije, no era un tema personal, hablaba sobre la Argentina. Esteban es optimista, tiene mucho carácter y tiene mucha valentía. Pero estaba hablando sobre la Argentina. Le pregunté, ¿por qué sos optimista? ¿De dónde te sale el optimismo? Me dijo, el optimismo surge primero de mi cabeza y después de creer que no es tanta la distancia que nos separa de las acciones que nos sacan del pozo. Y a veces cuando uno está deprimido, cree que las cosas son más difíciles de lo que son. Son muy difíciles, no se pueden subestimar, porque cuando uno las subestima también se está sobreestimando uno, y esa es una combinación letal. Pero tampoco creer que no se pueden iniciar y profundizar y mantener cambios a través del tiempo que modifiquen en un montón de rubros distintos la cultura con la que interactuamos. Y no estamos obligados a una dosis, aunque sea moderada, de optimismo. Estamos obligados a ser moderadamente optimistas. No sé si estamos... Yo creo que sí, si no estamos entregados. Así que... Sí, pero otra vez, sí. Una dosis moderada de optimismo. El problema del optimismo superfluo es que minimiza las dificultades que vas a enfrentar. Entonces, está bien lo de una dosis moderada de optimismo para tener las ganas de hacerlo, pero también para no subestimar la realidad. Correcto. El mío no era superfluo, pero... No el tuyo. Yo sé que el tuyo nunca es superfluo. Feliz año. Feliz año para vos, para todos acá y para los televidentes. Martín. Que tengamos un muy buen año en Argentina. Gracias por haber venido.